Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de estas jornadas. Estamos en la última ponencia y aquí más bien que aquello de que los últimos serán los primeros, aquí es más bien los primeros serán los últimos. Me refiero a que Rafael Fernández, que es el que nos va a hablar de la obra en castellano de Alonso de Madrigal. Lo decía porque Alonso de Madrigal, de todos los personajes que hemos estudiado en estas jornadas, pues es el mayor de todos, es el que es uno de los primeros catedráticos de la Universidad de Salamanca. Yo conocí a Rafael Fernández precisamente en unas jornadas que se trataba de la cultura clásica y él habló de Alonso de Madrigal. Me habréis oído decir que yo siempre, desde cuando era joven, tuve cierta curiosidad. ¿Esto qué es? Tuve cierta curiosidad, a lo mejor es el alma de alguno de estos, de los que estamos tratando, y resulta que se encuentra a disgusto con lo que estamos diciendo de él. Decía que yo de siempre tuve curiosidad por la obra de Alonso de Madrigal, pero resulta que un día, comentando esto con mi amigo Jacinto Herrero, que en paz descanse, pues Jacinto me dijo: tú no se te ocurra, es un rollo, además toda la obra está en latín y eso no, porque yo le dije que me gustaría tener algún alumno que quisiera hacer una tesis doctoral sobre Alonso de Madrigal. Bien, después lo primero que me encuentro cuando empiezo a indagar sobre Alonso de Madrigal son los trabajos de Idoia, que nos acompaña, que acaba de llegar aquí, y después, pues en estas jornadas de la Grecia clásica, me encuentro que Rafael nos hace una presentación sobre Alonso de Madrigal y concretamente sobre la obra en castellano. Y yo le digo: pero si yo pensaba que Alonso de Madrigal todo lo había escrito en latín. Y entonces él me dijo que una parte importante de su obra estaba en castellano. Pues bien, Rafael Fernández, que es profesor del Instituto Alonso de Madrigal, nos va a hablar de la obra en castellano de Alonso de Madrigal. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por las amables palabras de presentación de Victoriano, y también quería agradecer a la Universidad Católica de Ávila la oportunidad de poder participar dentro de estas jornadas. Y la verdad es que lo ha expuesto él muy bien, pues cómo nos conocimos y fue como un poco el proceso de poder aproximarnos a la figura de Alfonso de Madrigal. Ya verán que desde el principio, y esto me puedo equivocar, pero como he titulado mi comunicación, que es la obra en castellano de Alfonso Fernández de Madrigal, efectivamente el nombre completo es ese, el que estoy diciendo yo ahora. Alfonso Fernández. Se me va a escapar decir Alonso de Madrigal porque es en el instituto en el que yo trabajo y le tengo tanto cariño, pero es verdad que su nombre completo es este. Bien, quería empezar esta comunicación con esta primera imagen, que es para mí una imagen muy querida y es la imagen que yo veo en mi trabajo todos los días cuando entro por la puerta, que es un busto de Alfonso Fernández de Madrigal. Si se fijan ustedes en la placa que va justo debajo del busto, ya aquí empiezan a describir de alguna forma, o sus propios contemporáneos empiezan a valorar la figura de Alfonso Fernández de Madrigal como stupor mundi, o lo que es lo mismo, como la admiración del mundo. Por lo tanto, ya en su época era conocido pues como un gran erudito o un gran sabio, o esa era la percepción que tenían sus contemporáneos.
Curiosamente, luego veremos, o luego trataré de explicar, cómo esa percepción parece que se ha ido diluyendo un poco a lo largo del tiempo, pero sin embargo, en su época pues era respetado, era muy querido, muy admirado, y como tal pues lo pone en esta placa, que es la placa de la lauda sepulcral. Bien, paso porque me gustaría situar un poco la figura del personaje, paso, como digo, a hacer una breve mención de su biografía. No pretendo que mi charla sea una charla biografista, sino que sí que me parecía situar un poco algunos de los acontecimientos o de los momentos más importantes o más relevantes de la figura de Alfonso Fernández de Madrigal, más conocido también entre ustedes como el Tostado. La verdad, también quiero aclarar que Tostado no tiene que ver nada ni con el color de su piel, ni tiene que ver nada, porque lo he visto publicado en algunos artículos, ni tiene que ver nada tampoco con un episodio de una capa que se le quemó o algo parecido, no. Tostado sencillamente es un patronímico, puesto que el segundo apellido de su padre era Tostado. Luego al de Alfonso Fernández Tostado, por eso le conocemos con el nombre del Tostado, o sea que de ahí viene. Como decía, acerca de la biografía no me quiero extender demasiado. Los estudios a los que he acudido, que son los que cuentan mejor la biografía del Tostado, pues son los de los profesores Cándido Ajo y Emiliano Fernández Ballina. La verdad es que se ofrece un panorama fantástico sobre la biografía del autor. Hay alguna discrepancia entre uno y otro estudio en la que yo no voy a entrar, pero bueno, la verdad es que la información que allí se nos ofrece pues está bastante detallada y coincide en rasgos generales. Por lo tanto, Alfonso Fernández de Madrigal nace en torno al año 1400, es uno de los datos que no sabemos con exactitud el año de nacimiento. Cándido Ajo sí que lo dice en números redondos, 1400, Emiliano Fernández Ballina lo sitúa en torno al año 1405 aproximadamente. Así que bueno, si bien no es del todo relevante o no es del todo importante lo de la fecha de nacimiento, lo que sí que sabemos, el de Madrigal, como también saben ustedes, tiene que ver con el pueblo donde nació el Tostado, Madrigal de las Altas Torres, y lo que se dice es que aproximadamente con 5 años de edad, más o menos, pasaría a la Villa de Arévalo, a la ilustre Villa de Arévalo, y allí estudiaría las primeras letras con los franciscanos. Bien, poco tiempo después, cuando acabó lo que sería el equivalente, entre comillas, de nuestro instituto, pasaría propiamente a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, que es donde el Tostado va a desarrollar toda su carrera, y no solamente eso, sino que además, y lo aclararé un poquito después, va a ser docente en esa universidad. Bien, para que se hagan ustedes una idea, más o menos el Tostado haría el equivalente moderno de 3 carreras de hoy en día, de las cuales en 2 de ellas hizo el doctorado propiamente. Luego, por lo tanto, sabemos que hizo carrera y doctorado de artes en primer lugar, en segundo lugar de teología, y de derecho, de leyes, únicamente se quedó en lo que sería propiamente la licenciatura. Bien, en esto es muy curioso porque todo este gran periodo de formación, lógicamente, le llevó muchos años de estar en la universidad. Y además, dicen también algunas de las crónicas que le cogió una reforma de la universidad de Martín V en esta época, lo que podría en alguna ocasión incluso haber demorado algún año de su estudio. Lo que sí que es cierto, no coinciden del todo Cándido Ajo y Fernández Ballina en los cursos, exactamente en el orden que van siguiendo, pero sí que más o menos que coinciden que en torno al año 1433-1434 el Tostado habría acabado su formación académica. Paralelamente parece ser que sí que habría podido poco a poco entrar como docente en la universidad. Bueno, aquí Victoriano nos ha expuesto que el Tostado fue catedrático de la Universidad de Salamanca. Bueno, la verdad, y es que eso es curioso, no hay un consenso dentro de la crítica sobre si verdaderamente fue catedrático o no. Lo que, por ejemplo, Cándido Ajo sí que dice es que habría sido más o menos una suerte de regente
Cuando se producía una vacante dentro de la universidad entre los profesores, esa vacante la cubriría el tostado en algunas ocasiones, pero no aparece del todo claro, del todo explícito que efectivamente forme parte del claustro de la universidad. O sea que esa es una cuestión que depende a quién leamos o depende a qué experto consultemos, no acaba del todo estar clara, pero lo que sí que queda claro es que efectivamente estuvo todo el tiempo en contacto con la universidad. Parece bastante seguro que efectivamente daría clases más, menos, o como catedrático o como sustituto, efectivamente, y en esas estuvo más o menos aproximadamente hasta el año 1443. No solamente eso, sabemos también que su época de estudiante el tostado era colegial del Colegio de San Bartolomé, y en torno a 1437 fue nombrado rector del Colegio de San Bartolomé. Por lo tanto, sí que habría desempeñado diferentes cargos de una u otra manera asociados a la universidad. Paso a continuación a la fecha de 1443 porque efectivamente supone un año, un hito dentro de la biografía del tostado, se corresponde con la época de la Europa conciliar y sabemos que el tostado asistió al concilio de Siena. Es en ese concilio donde, digamos que ocurre un suceso que va a marcar su vida para siempre, puesto que a este concilio acude en una doble faceta. Por una parte acude pues como, no de forma oficial, pero sí oficiosa, consejero del rey, una suerte de embajador del rey, por lo tanto se dedicaría a una serie de labores diplomáticas, que parece ser que sí que tuvo éxito en algunas de ellas, pero sin embargo, por lo que es más conocido en esta etapa del Concilio de Siena, es sobre todo por un conflicto que tuvo de tipo teológico, puesto que a la hora de celebrarse el concilio, el tostado defendió en presencia del Papa de Eugenio IV una serie de proposiciones, de las cuales 3 fueron impugnadas por considerarse heréticas. Por lo tanto, él tuvo que escribir una obra para defenderse, que está publicada, se conoce con el nombre del Defensorium Trium Conclusionum, y si bien consiguió defenderse de esas acusaciones de apartarse de, digamos, la línea más ortodoxa, por otra parte, lo que sí que sabemos también, que eso le dejó un profundo disgusto, una huella bastante profunda de decepción, de desengaño de lo que vivió en la curia pontificia. Tanto es así que al siguiente año, en el año 1444, nos encontramos al tostado que se quiere ordenar monje, se ingresa en la Cartuja de Scala Dei, en Tarragona, y también, por no casualidad, sino unos pocos meses después, solamente está en la Cartuja entre enero y abril, más o menos. ¿Por qué? Porque en abril el rey Juan II de Castilla, que sabe que es muy valioso y es uno, digamos, de sus autores preferidos, lo saca de la Cartuja y lo llama otra vez a la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, el tostado se volvería a incorporar en este nuevo periodo a una actividad, nuevamente en la universidad. Aquí ya sí que sabemos en esta segunda época en Salamanca que sí que se consolidaría su actividad, puesto que entre otras cuestiones, creo recordar ahora de memoria, sí que se le concedió la capellanía de Santa Bárbara de la catedral y también fue nombrado maestrescuela de la universidad. Por lo tanto, ya sí que la universidad de algún modo le reconoce efectivamente una serie de cargos que anteriormente no había tenido. Y junto con todo esto seguiría desarrollando su labor literaria incesante, constante. Hablaremos del tópico de escribir más que el tostado, que seguramente ustedes lo conozcan muy bien. Y por último, una fecha relevante en su vida es la del año 1454, en la que se produce una vacante en la silla de obispo de Ávila. Por lo tanto, es el tostado llamado a venir a la ciudad de La Daja y aquí va a permanecer no solamente aquí en la capital, sino también en Bonilla de la Sierra, que como ustedes conocen está, si sigue conservando, la sede del Palacio de los Obispos de Ávila. Pues entre Ávila y Bonilla de la Sierra más o menos va a estar en torno a poco más de un año, porque también según cuentan los cronistas, más o menos, pues en torno a en septiembre de 1455 lo que se dice es que el rey le pidió que acompañase a la reina a una embajada en Portugal y según se dice textualmente, a la vuelta de esa embajada
adolesció de calenturas, dice literalmente el texto, y falleció en Bonilla de la Sierra en septiembre de 1455. Esto sirva a modo de una breve semblanza de la vida o de los datos que ya digo he extraído de los biógrafos más autorizados o que mejor conocen la vida del Tostado, y me gustaría también ilustrarles la biografía con una imagen, con una escultura que es de todos ustedes bien conocida, como es el Sepulcro del Tostado, que saben que se encuentra en el trascoro de la Catedral de Ávila y es una fantástica obra de Vasco de la Zarza, como lo pueden comprobar. El siguiente punto del que me gustaría hablar es el de las anécdotas que tienen que ver con la vida del Tostado, que la verdad para mí casi son tan o más interesantes que la propia vida del Tostado. Lo digo con cautela, en el sentido de que yo he oído muchísimas de esas anécdotas. Si bien es cierto que muchas de ellas pueden ser literarias o pueden ser a lo mejor casi inventadas, a mí lo que me llama mucho la atención de esas anécdotas es el hecho de que por un lado nos dan una imagen de cómo sus coetáneos, de cómo sus contemporáneos percibían la figura del Tostado como alguien sabio, como alguien de una memoria proverbial, y por otro lado también nos dan una idea de, por decirlo de alguna forma también, cómo se ha ido conservando o cómo se ha propagado la admiración por esa figura del Tostado, pero eso en una primera época, porque como veremos poco tiempo después, el brillo del Tostado se ha ido difuminando poco a poco. Hoy en día no viene a ser más o menos casi que un autor de cuarta o quinta fila, que muy poca gente conoce, o el hecho de acceder a sus libros es complicado hoy en día. Luego, por lo tanto, paso a referirles algunas de esas anécdotas en las que también se demuestra el carácter firme y que tenía el Tostado decidido cuando intentaba defender una causa que él consideraba justa. La primera de esas anécdotas tiene que ver con una frase non sum plus, significa no soy más, y esa anécdota se cuenta a propósito de cuando el Tostado estuvo en el Concilio de Siena. Como les leeré dentro de poco, sabemos que el Tostado era bajito, era un hombre de estatura bastante bajito, y entonces se cuenta que cuando le vio el Papa Eugenio IV, pensó, cuando estaba a media distancia de él, que el Tostado se había puesto de rodillas. Por lo tanto, le invitó a ponerse en pie. Los que estaban allí presentes empezaron a reírse de esa circunstancia, como haciendo burlas de lo bajo que era. Pero el Tostado se recuperó rápidamente porque se señaló desde el pelo hasta las cejas y le dijo al pontífice esta frase: no soy más, non sum plus, indicando que a una persona se le mide por su altura intelectual, no por su estatura física. Y con esa respuesta parece ser que se ganó la admiración de los que estaban allí presentes. Otra anécdota que les refiero muy rápidamente es un conflicto que tuvo el Tostado con el corregidor de Salamanca en aquella época, porque parece ser que el corregidor estaba muy molesto o acusó a uno de los estudiantes que estaban al cargo del Colegio del Tostado. El Tostado era en esta época rector del Colegio de San Bartolomé, pues le acusó a uno de sus estudiantes de una serie de desórdenes públicos. Parece ser que se montó mucho ruido en torno a esta polémica, porque la polémica llegó a oídos del rey, y el rey le pidió al Tostado que tomase cartas en el asunto y que castigara ejemplarmente a su estudiante. Pues bien, el Tostado no solo no castigó al estudiante, sino que demostró con pruebas firmes y concluyentes de que el estudiante no se había visto envuelto en ninguna polémica, sino que había sido otra persona. Por lo tanto, le convenció tanto al rey que el rey lo que hizo es, a su vez, le impuso una penitencia al corregidor. Y parece ser que cuando el corregidor iba a empezar a cumplir esta penitencia, el Tostado se la perdonó, pero prefirió demostrar aquello que consideraba justo y verdadero. Una tercera anécdota está enmarcada en un episodio de caza. Se supone que un día todos los cortesanos salieron a cazar y en el transcurso de esta caza, pues en las primeras circunstancias, uno de los halcones del rey se quebró una pata. Por lo tanto, no sabían muy bien qué hacer. Estaba allí presente también el condestable, don Álvaro de Luna, que a la sazón se le ocurrió llamar al Tostado para demostrar si era tan sabio o no, y en cierto modo también para hacer un poco burla de él.
Pero, sin embargo, nuevamente el Tostado dejó admirados a los que estaban allí presentes, puesto que no solamente les impartió un tratado de cetrería, de volatería, sino que además con sus consejos parece ser que sanó rápidamente el halcón del rey. Por cierto, aquí quiero hacer una precisión que es interesante, porque sobre cualquier tratado de cetrería o volatería del Tostado, por desgracia no hemos encontrado nada de nada, pero a lo mejor lo tenemos hoy en día en alguna biblioteca y sería interesante rastrear esta circunstancia. Bien, y para ir acabando la semblanza rápida del personaje, les he traído pues una serie de textos que efectivamente hablan. Alguno de ellos da una característica física del Tostado, otro nos dice la admiración que había sobre él. Bien, uno de ellos es el que se recogía en la pequeña placa que les he mostrado al principio de la comunicación, y que glosa la lauda sepulcral del Tostado, y paso a traducírselo rápidamente, y dice: «Hic est, aquí está, stupor mundi, la admiración del mundo, qui discutit, que trata, scibile omne, sobre todo lo que se puede conocer, sobre todo lo digno de ser conocido». Como saben ustedes, del verbo esquío, conocer, saber. Por lo tanto, al Tostado efectivamente se le adjudica la capacidad de ser un gran erudito, una persona muy sabia que puede hablar de cualquier tema. Bien, en mis pesquisas sobre el Tostado, que han sido varias, le dediqué 2 años a mi tesina doctoral sobre una de las obras del Tostado, me encontré, y también sale en uno de los artículos de Emiliano Fernández Ballina, una dedicatoria que se encuentra en el libro de las paradojas, en el manuscrito 2695 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, en la que se recoge una dedicatoria muy elogiosa al Tostado y también se mezcla alguna noticia de crítica textual sobre sus obras. Y paso a continuación a leerles la dedicatoria, que dice lo siguiente: «A mí y a mis compañeros un rey tanto nos honró, que tuvo respecto al vernos y el sombrero se quitó. Somos hijos de un Tostado y una abulense atención, que no menos somos hijos que de un sabio Salomón, que de peligros tuvimos por la primera impresión, mas Dios cuidó de nosotros, secretos del cielo son, que Dios nos sacó de esta casa y a esta casa nos volvió». Por lo tanto, se habla nuevamente con gran admiración de su figura, se le compara incluso con un sabio Salomón, y asimismo se informa que de eso no vamos a poder hablar, pero sería muy interesante, sobre el proceso de edición de las obras del Tostado. En eso no puedo entrar por falta de tiempo. Bien, también tenemos una descripción física de cómo era el Tostado, que nos la proporciona Hernando del Pulgar, que es uno de sus biógrafos, en una obra que es la obra de los Claros Varones de Castilla, y habla así del Tostado. Dice de él: «Fue hombre de mediana estatura, el cuerpo espeso, bien proporcionado en la compostura de sus miembros. Tenía la cabeza grande y el gesto robusto. Era hombre callado y resplandecía más en él la lumbre de la ciencia que el florear de la lengua». Dicho de otra forma, como se le quiere calificar al Tostado, pues es como un hombre sabio, como un hombre que no hace alarde de su sabiduría, pero que resplandece en él la sabiduría y la inteligencia que tiene. Bien, sigo con mi exposición y paso a continuación a hablar de la pervivencia de la figura del Tostado, no tanto en una época moderna o actual, como en una época muy próxima a sus contemporáneos. Como sí que les decía, la verdad es que es interesante valorar qué es lo que ha ocurrido con las ediciones del Tostado, y lo que sí que sabemos es que a la hora de editar y de publicar sus libros intervinieron los personajes más famosos de su época. Es decir, que los primeros que se interesaron por editar al Tostado fueron los Reyes Católicos. Luego, como ha salido curiosamente mucho a lo largo de estas jornadas el nombre del Cardenal Cisneros. Bueno, pues no sé si lo conocía Victoriano esta circunstancia, pero es Cisneros el que impulsa la edición del Tostado en castellano. Precisamente hace una visita al Colegio de San Bartolomé y se encuentra con una serie de manuscritos que nadie ha visto nunca y que nadie ha querido editar. Por lo tanto, es a Cisneros al que le debemos el honor de la edición de alguna de las obras del Tostado. En concreto, la que mejor conozco yo, el Comento a la Crónica de Eusebio, se empezó a editar gracias a Cisneros. Y luego, por parte de Carlos I, se acometió la empresa de editar la Ópera Omnia del Tostado, toda la obra del Tostado en latín, que también es muy interesante porque sufrió diferentes retrasos y problemas a la hora de la edición, pero
Como digo, y lo siento por dejar tantos cabos sueltos, tampoco puedo entrar en ello. Respecto a los personajes que tuvieron relación con el tostado en su época, la verdad es que llama la atención que no solamente estuvieron en contacto con él los más altos mandatarios, sino también primeras figuras literarias. Por lo tanto, el tostado estuvo en contacto con el rey, con Juan II de Castilla, con su esposa, la reina Doña María, con el condestable don Álvaro de Luna, y no solamente con ellos, sino también con literatos de la talla del Marqués de Santillana y de Juan de Mena. Es más, el Marqués de Santillana va a ser el que le encarga al tostado que escriba alguna de sus obras. Por lo tanto, eso también creo que hay que tenerlo en cuenta. Y luego, de autores posteriores, recientes en el tiempo al tostado, la verdad es que hay muchos que hablan de términos elogiosos de él. No lo sé y también lo investigaré en algún momento porque creo que Santa Teresa en alguna ocasión también habla elogiosamente del tostado, pero la verdad es que no lo he comprobado. Sí que me suena alguna referencia que he leído, pero lo que sí que es verdad es que sí que encontramos elogios de la persona del tostado en Góngora. Le dedica una composición. El propio Galileo Galilei, cuando está hablando, citando fuentes de autoridad, cita al tostado y, cómo no, gran sorpresa, ¿verdad?, se alude al tostado en el Quijote. En el Quijote están todos los temas contenidos. Pues efectivamente también aparece, como no, la figura del tostado. ¿Dónde aparece en concreto? En la segunda parte del Quijote, en el capítulo 3. Hay un diálogo entre el bachiller Sansón Carrasco y el Quijote, y paso a leerles a continuación el texto que habla efectivamente de todo ello. Y el Quijote le viene a decir esto a Sansón Carrasco: pues en verdad que en solo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acontecimientos, pudiera hacer un volumen mayor o tan grande que el que puedan hacer todas las obras del tostado. O sea que ya Quijote nos está hablando de la gran cantidad de obras que escribió el tostado, del volumen fantástico, extensísimo de obras que escribió. De ahí que el siguiente punto de mi comunicación lo he titulado Escribir más que el tostado, que, como también saben ustedes, ha pasado a ser un refrán, ¿verdad?, que ha quedado acuñado hoy en día. ¿Qué ocurre? Que posiblemente ese refrán pues se ha vuelto un poco en contra de la figura del tostado, porque parece ser que escribir más que el tostado es sinónimo, como voy a tratar a continuación, de prolijidad, es decir, de algo muy minucioso, pero en el sentido de farragoso, de latoso, de pesado casi, de que no hay quien se lo lea. Bueno, pues yo espero, por lo menos después de esta comunicación, que se vayan ustedes con una idea. No defenderé yo el estilo o no del tostado, pero sí trataré de situarle y darle la justa importancia que yo creo que merece la consideración de su figura. Bien, como decía, y a mí me llama mucho la atención que, pese a que se habla de escribir más que el tostado, no sé si muchos de ustedes tienen en su casa una edición del tostado, o si alguna vez han leído alguna obra completa del tostado. Posiblemente la respuesta sea no, pero no me gustaría saberlo. La verdad es que yo he hecho en falta muchas ediciones modernas del tostado, que yo puedo ir ahora a una librería y pueda comprar un libro. La verdad es que no estoy tan seguro de si me lo venderían en muchas librerías o si solamente lo encontraría muy posiblemente en librerías especializadas. Lo que sí que es verdad es que en torno a la figura del tostado modernamente pues hay una crítica de la figura del tostado, en el sentido de que poco más o menos que viene siendo un autor de cuarta o quinta fila. No sé si se explica en el currículo de los institutos, yo diría casi que no, seguramente. En la universidad ya tiene que ser de una forma muy especializada. De hecho, yo me encontré con la figura del tostado en tercero de Filología Clásica, en la carrera. Fue cuando empecé a tirar del hilo del tostado. Me pasó un poco como a Victoriano. Lo que pasa que el profesor con el que yo topé sí que me dijo que adelante, que mucho ánimo con la cuestión de estudiar la figura del tostado, y por eso a lo mejor hoy en día estoy aquí hablando de él. Bien, lo que creo es que en torno a la figura del tostado, en primer lugar, hay un gran desconocimiento. Yo la verdad es que lo creo firmemente, porque lo más que le pregunto yo no hablo de expertos, que los hay, por supuestísimo, pero sino a muchas personas aquí en Ávila o a compañeros, etcétera,
no me cuentan casi nada de su vida, o como decía, solamente conocen alguna anécdota o algún comentario. Por cierto, al final de la comunicación les pondré mi email, y sí que me gustaría que si conocen alguna anécdota del tostado me la aportasen, por favor, porque es un campo en el que sigo trabajando y sí que les agradezco mucho su aportación. Y luego, por otra parte, lo que les venía comentando, yo creo que el personaje se ha cargado de una valoración negativa. ¿Por qué? Pues debido precisamente a que se le acusa de ser demasiado prolijo, demasiado minucioso, hasta el punto de ser enrevesado, de no entenderse bien lo que quiere decir. Bueno, Victoriano, me acuerdo que nos comentaba también en su comunicación de apertura cómo a veces al leer la Santa pues tiene su cierta dificultad, ¿verdad? Bueno, el tostado estoy seguro de que tiene mucha más dificultad a la hora de entenderlo, de saber qué es lo que quiere decir, pero no por eso nos podemos alejar de los textos, están ahí, y yo creo, y por fortuna lo han hecho algunos expertos, nos podemos acercar a poder valorar esos textos. Lo que sí que me gustaría entonces es, a la hora de empezar a tratar un poco más ya propiamente la obra literaria del tostado, es situarle dentro de la historia de la literatura castellana y dentro del momento en el que participó el tostado de la literatura castellana. Por lo tanto, pongo a continuación que efectivamente hay que situar la figura del tostado entre la Edad Media y el Renacimiento. Y es cierto, efectivamente, que el tostado es muy medieval en alguno de sus planteamientos, está muy influido por la escolástica y además por una personalidad y por unos planteamientos que son todavía muy medievales. Pero por otro lado, a mí lo que más me interesa, y no es menos cierto, cómo poco a poco en él se abre paso el humanismo, el renacimiento. Hay varias características en la figura del tostado que efectivamente ejemplifican los nuevos tiempos que van corriendo dentro de la literatura y dentro de la sociedad, sobre todo en su época, en la época del final, que curiosamente coincide con sus obras mitológicas. El tostado utiliza gran cantidad de materiales y posturas que son propiamente renacentistas. Luego eso es algo en lo que me gustaría insistir. Por lo tanto, donde se ubica el tostado, y no lo ubico yo, lo ubican algunos de los especialistas, es en lo que se conoce como el humanismo castellano del siglo XV. A propósito de este humanismo castellano, habría que hablar de una época anterior, lógicamente, en la que se encuadra este humanismo castellano, que es propiamente el humanismo que se desarrolla en Italia. Humanismo que tiene su momento estelar o su momento principal en los siglos XIV y XV. Como saben bien ustedes también, es muy importante el invento de la imprenta en esta época de Johannes Gutenberg en torno al año 1450, y cómo durante este humanismo se comienzan a recuperar las obras grecolatinas, obras de clásicos que habían permanecido casi, podríamos decir, dormidas durante muchísimo tiempo. Aquí pongo el nombre de algunos de los autores que empiezan a recuperar esas obras, pero hay muchísimos otros. Yo hablo de algunos como son Bruni, Bala, Argirópulos, Pollo Bracciolini, Niccolo Niccoli, Guarino de Verona, el cardenal Besarión, pero podría hablar de muchísimos más. Y este movimiento tuvo su continuación en el siglo XVI con la figura, entre otros, central de Erasmo de Rotterdam, al que también le siguieron una gran cantidad de intelectuales. Bien, pues todo este humanismo italiano, y aquí es donde centro la figura del tostado, tuvo su eco efectivamente en un humanismo que podemos hablar de él como humanismo castellano. Y ese humanismo castellano, del que puedo decir abuela pluma, rápidamente tres características, pues estas tres características serían: una de ellas, cómo los humanistas castellanos estuvieron en contacto con los humanistas italianos, no solamente a nivel personal, sino también por medio de epístolas, con que el flujo de las ideas que venía de Italia poco a poco empezó a irse extendiendo por España. Luego existe también en este humanismo castellano un afán de recuperación de los clásicos, es decir, cómo poco a poco muchos autores
clásicos de la antigüedad grecolatina que habían sido olvidados, cómo empiezan a ser tratados, a ser traducidos, a hablarse de ellos habitualmente en las obras de los autores. Y un tercer punto que a mí me parece muy interesante, y es que estaríamos hablando también de un humanismo vernáculo, es decir, escrito en lengua castellana. A mí eso me parece fundamental desde el punto de vista que parece que todas las obras tenían que estar escritas en latín. Bueno, pues tienen conciencia el rey Juan II y una serie de escritores de la época cómo cada vez la cultura hay que transmitirla más en castellano, porque lógicamente el latín en algunos ámbitos ya no se entendía tan bien. Por lo tanto, sí que es muy interesante que a cuanto más público puedan llegar las obras, pues más conocidas van a ser. Y es un programa que se establece desde Juan II y desde los reyes de esta época. Bien, pues aquí sí que creo que efectivamente, aunque hay algunos autores de la crítica que tienen sus dudas en clasificar al Tostado como un humanista, yo no las veo, la verdad. Creo que cumple alguno de los postulados o alguna de las características para poder considerarle perfectamente un humanista dentro del ámbito del siglo XV. Bien, el siguiente punto, y aquí ya sí que paso a centrar verdaderamente el objetivo de mi comunicación. Como me decía Victoriano, me pidió que hablase de la obra del Tostado, de la obra escrita del Tostado. Yo lo comentaba el otro día con alguno de los asistentes también, como él me decía, pero el Tostado escribió también obras en castellano. Pues sí, la verdad es que yo voy a hablar de 5 obras en castellano que no es que las haya elegido yo porque a mí me parezcan interesantes, sino porque la crítica, sobre todo de filología hispánica, habla y tiene un montón de artículos y de trabajos sobre estas 5 obras. Antes de hablar específicamente de las obras en castellano, sí que me parecía conveniente situar toda la producción escrita del Tostado, en latín y en castellano, en los 2 idiomas. Hay bastantes artículos y bastantes autores que hablan efectivamente de la producción escrita del Tostado, pero yo he escogido, no por nada, sino que porque me parece que es bastante clara en su exposición una autora, Nuria Belloso Martín, en 1989, que expone de forma muy concisa 6 grupos en los que se pueden dividir las obras del Tostado. Aquí también quiero hacer la salvedad de que, no son compartimentos estancos o cajones cerrados. Hay algunas obras que se pueden meter en diferentes grupos, luego por lo tanto no son grupos excluyentes. Pero bueno, es una clasificación como todas general que puede servirnos para entender un poco cuáles son las líneas maestras en la producción del Tostado. Y esas 6 líneas de las que habla Nuria Belloso son: la primera de ellas habla de obras escriturísticas. Dentro de esas obras estarían... A ver si puedes ir terminando en 10 minutos. Vale. Estarían los comentarios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego estarían las obras teológicas, que propiamente una de ellas es la obra de las paradojas. En siguiente lugar, las obras morales, entre las que se encuentran el Confesional del Tostado y el Breviloquio. Siguiente, obras litúrgicas. Aquí tengo que hacer la salvedad de que tiene una obra que se le atribuye como sería del arte de decir misa, pero no estamos seguros de si perteneció o no propiamente al Tostado, por lo tanto de ella no he hablado. Tiene obras de tipo sociopolítico, que serían las más interesantes de tratar en una reunión de estas características, como el de Optima Politia. ¿Qué ocurre? Que es una obra en latín. Yo, como tengo que hablar de las obras en castellano, por eso no voy a tratar sobre ella. Pero la verdad es que sería la obra idónea de poder tratar aquí. Pero está traducida, ¿no? ¿Oído ya? Sí. Sí, está traducida, pero bueno, es una obra en latín, por eso digo que yo por eso no hablo del de Optima Politia, porque efectivamente está el origen es latino. Y luego de las obras de mitología tenemos el comentario a la crónica de Eusebio y las 10 cuestiones vulgares. Voy a pasar muy rápidamente a cada una de las obras, porque
que Victoriano me pide brevedad, por lo tanto voy a intentar ser lo más conciso o lo más breve que pueda. La primera de las obras, que es el Confesional, la escribió el Tostado en el año 1437. Bien, de cada una de las obras la ficha que he hecho es decir la fecha en que se escribieron, las ediciones modernas que hay, hacer un breve resumen de cada una de las obras y por último establecer una valoración de las mismas. El Confesional, hoy en día no tenemos una edición moderna, hay un facsímil de Cabano y Díaz Fernández de la Xunta del año 1995 y seguramente fue el bestseller del Tostado, puesto que conocemos 7 ediciones de la obra desde 1495 hasta 1529. Por lo tanto, no hay una obra que se haya reimpreso tantas veces de las obras en castellano del Tostado. ¿En qué consiste fundamentalmente la obra? Bueno, pues el Tostado se encuentra con la necesidad del público de su época de cómo se tiene que recibir la confesión, en qué consiste. Por lo tanto, establece una serie de reglas y de disposiciones para poder recibir esta penitencia. Para ello, de lo que habla en primer lugar, establece una serie de conceptos básicos de ese sacramento, como son: para que haya una confesión tiene que haber una contrición o arrepentimiento, una confesión propiamente de la culpa y luego una satisfacción. Por lo tanto, él a lo que alude o lo que exhorta es a una práctica efectivamente de la confesión. Dice que lo normal es confesarse al menos una vez al año y insta a elegir un confesor adecuado. También tenía preparado un texto, pero creo que me voy a saltar porque si no, no me va a dar tiempo de poder hablar en estos 10 minutos de las obras de las que quiero hablar. Y en definitiva, esta obra consiste en un manual práctico de confesión y una resolución de dudas al final sobre lo que puede ser pecado. Y en eso quiero insistir mucho, que el Tostado trata de ser muy ortodoxo. En todo momento no quiere apartarse de lo que es la regla recta que se establece en la Iglesia, o sea que lo único que sí que pretende es ayudar a las personas de su época si tienen algunas dudas en estas cuestiones. La siguiente, aquí les ilustro una de las pocas imágenes que tengo del Confesional del Tostado, que es un incunable del año 1550. La segunda obra de la que quiero hablar es el Breviloquio de Amor y de Amicisia, loquio del verbo loquo, ¿verdad?, hablar, en múltiples acepciones, por lo tanto una breve exposición sobre conceptos básicos como son el amor y la amistad. Escrita entre 1435-1439 y nuevamente la obra, si bien es cierto que está editada, pero los 3 manuales que les expongo ahí, el primero es una tesis doctoral, el segundo es una antología y el tercero es un trabajo final de máster. Por lo tanto, no es que esté del todo accesible la obra para que la podamos leer. Esta obra responde a un encargo directo del rey Juan II de Castilla y no deja de ser una repetitio en definitiva. Y debido a la brevedad con la que tengo que realizar la exposición tampoco me puedo extender, pero era una especie de clase magistral. Los docentes de la Universidad de Salamanca y algunas otras personas tenían que hacer un ejercicio obligatorio en algunas ocasiones, como era dar una clase magistral muy codificada además y con una serie de conclusiones al final. Sabemos que en origen esta obra era una repetitio que trataba sobre el amor humano. En primer lugar, el Tostado la escribió en latín, pero llama muchísimo la atención el hecho de que el Tostado se autotraduce sus obras. Luego, al poco tiempo, traduce su propia obra del latín al castellano, porque él lo considera que puede ser interesante. Bien, pues la obra arranca de que el rey le encarga al Tostado que le explique un aforismo que se encuentra en una obra sapiencial llamada Bocados de Oro, que sé que también la está editando ahora la Universidad Complutense Sergio Guadalajara Salmerón, y este aforismo dice lo siguiente: cuando tuvieres amigo, cumple que seas amigo del mismo, mas por esto no cumple que seas enemigo de su enemigo. La estructura de la obra, que paso a resumirla muy brevemente, en la primera parte habla sobre unas nociones básicas como el amor, la amicisia o amistad y la amasión, que es el amor de las cosas inanimadas. Todo ello está presidido por una idea de corte filosófico, aristotélico, que es: el amor es una pasión o acto pasional. A continuación, en una gran cantidad de capítulos, el Tostado se extiende en el examen del argumento de un tipo de amor, que es el amor familiar,
pero sin embargo el núcleo auténtico de este trabajo está en los capítulos 34 y 42, donde el Tostado establece una serie de principios básicos de erotología, de ciencia del amor. Y esto puede extrañar viniendo de un religioso, pero no nos olvidemos de que está hablando verdaderamente, puramente de filosofía y en muchas ocasiones de teología. Engastado perfectamente dentro de esta obra hay un tratado sobre la realidad natural y fisiológica del amor. Quizá son los 8 capítulos más valiosos o que contienen todo el andamiaje de la obra sobre el amor. Se dividen en 3 partes. En una primera habla de esta realidad amorosa, en segundo lugar establece una casuística o unas historias o ejemplos, y en último lugar habla de unos remedia amoris, de unos remedios del amor, pero no al modo ovidiano. Conoce muy bien la obra de Ovidio, pero le da otro enfoque, que es diferente. Y la verdad, y esto no lo digo yo, lo dicen expertos de filología hispánica como Pedro Manuel Cátedra o Fernando Gómez Redondo, que son auténticos sabios que he tenido placer con ellos de coincidir con el último en un congreso hace poco. Lo interesante de esta obra es que tiene una conexión directa con los romances de la ficción sentimental. Es decir, que dentro de la Universidad de Salamanca le pidieron a diferentes autores que estableciesen tratados filosóficos, teológicos sobre el amor, y luego la ficción sentimental, que viene posteriormente, está unida completamente a ellos, de tal forma que la ficción sentimental no dejan de ser tratados, en definitiva, los personajes que aparecen en ellos no dejan de ser casos prácticos con una ejemplaridad. Se unen la ficción sentimental con estos tratados de corte más teórico. No se pueden entender unos sin los otros y además hablan prácticamente de lo mismo. Por lo tanto, es curioso cómo muchas veces esa ficción sentimental hay que conectarla con tratados como, por ejemplo, el tratado que tiene el Tostado. La siguiente obra es la obra de las paradojas, escrita por el Tostado en el 1437. Hay una edición moderna de ella, de Carmen Parrilla, de 1998, de aproximadamente 900 páginas. En ella la autora combina casi el mismo número de saberes que el Tostado, prácticamente. Bien, si de la obra anterior decíamos que surge de un encargo del rey, de Juan II, esta obra surge de un encargo directo de la reina María, puesto que lo que le pide el Tostado es que le interprete algunas metáforas de las Escrituras. En concreto, leo una de esas metáforas para que vean ustedes el tipo de explicaciones que tiene que dar el Tostado. Son paradojas difíciles de explicar y además que tienen muy poco margen lógico para poder ser explicadas, de tal forma que a ojos del lector moderno puede parecer casi que cae o en un absurdo o en un disparate, o que es difícil de explicar todo esto. De hecho, tiene que explicar a la reina la cuarta metáfora, por ejemplo, que es: fue puesta la serpiente, la cual yogo en non yogo, que se movía en non movía, que oyó en non oyó, vido en non vido, sentía en non sentía. Si se fijan ustedes, hay muy poca distancia para explicar todo esto. Y luego, aquí en concreto, la serpiente se está refiriendo a Cristo, pero lo aclara muy bien el Tostado, porque no olviden que tiene una gran cantidad de comentarios de Antiguo y de Nuevo Testamento y que sabe muy bien explicar todas estas cuestiones. La estructura de la obra, en primer lugar, hay una introducción donde habla de qué es una paradoja y es muy consciente de que tiene muy poca distancia para poder explicar estos contrasentidos que hay en la obra. A continuación, procede al análisis de 5 imágenes, por eso se habla de la obra de las 5 paradojas. Hay una de ellas que es una imagen mariana, la Virgen se le compara con un vaso, y otras 4 que son cristológicas. Habla de Cristo como un león, un cordero, una serpiente y un águila, y explica la estructura de una forma muy hábil de todas estas imágenes, y de esas paradojas las va resolviendo una a una. En realidad, el Tostado no solamente es que le explique a la reina, como dice la reina, los sesos o las interpretaciones de estas metáforas, sino que habla de una enorme cantidad de temas, como pongo ahí: virginidad, sustancia de Cristo, el mal de ojo, la ascensión, la escatología. Luego, como resumen de esta obra, en realidad lo que tenemos es que, bajo el pretexto de interpretarle a la reina diferentes imágenes y todo lo que subyace, la verdad es que el Tostado
desarrolla una gran cantidad de materias dentro de esta obra, lo cual se ajusta no solamente a sus propios intereses, sino lo que es también muy interesante, a los intereses de la reina. No olvidemos la perspectiva de que la obra está escrita para una mujer y no es un tópico literario, porque sabemos que la reina tenía una gran independencia y tenía además una formación basada en muchas de las materias de las que trata el Tostado. Y por último paso a mis obras favoritas, de las cuales no voy a poder tratar ni mucho menos lo que yo quisiera, pero solamente se las comento muy rápidamente. A la que yo me he dedicado más tiempo es el comento, la palabra comento es lo mismo que comentario, a la crónica de Eusebio. Fue redactada, la verdad es que no se trata solo de una obra, en verdad en ella hay 3 obras que están unidas, que fueron escritas entre 1449 y 1451. El marqués de Santillana le encargó al Tostado que hiciese una traducción directa de los crónicas y cánones o cánones de los tiempos de Eusebio. El Tostado hizo una primera traducción y el marqués de Santillana lo que le pidió es que hiciese una ampliación de esa traducción. Por lo tanto, el Tostado hizo 2 comentarios relacionados. Uno en latín muy pequeño, que se conserva única y exclusivamente en el manuscrito 1799 de la Biblioteca Nacional de Madrid, y uno mucho más extenso en 5 volúmenes, del que hoy en día modernamente solo conocemos una única edición, de Hans Gisser de Silgestad en Salamanca 1506-1507. A mí cuando me dicen el Tostado ha escrito poco, bueno, pues tiene 5 tochos así de gordos que son sobre mitología. Lo que pasa es que no se han editado modernamente. Bien, pongo y tengo la esperanza de que en el 2019 va a salir la edición de esta obra, porque sé que en la Universidad Complutense están trabajando ahora mismo muy duramente y con muy buen criterio sobre la edición, o sea que seguramente los Reyes Magos nos puedan echar próximamente la edición del comento, de la crónica de Eusebio. Bien, ya les he comentado la génesis de la obra, y esta obra no deja de ser una cronografía, o lo que es lo mismo, una descripción de los tiempos. Es decir, que lo que trata el Tostado, como ya lo había hecho Eusebio de Cesarea, como lo había hecho San Jerónimo con las adiciones de Próspero de Aquitania, es hablar de todos los sucesos que ha habido en la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta los tiempos de Eusebio, de San Jerónimo y de Próspero. Y el Tostado no solamente sitúa históricamente esos sucesos, sino que además hace un comentario de todos ellos. Voy a exponer también rapidísimamente que la obra tuvo... Voy terminando entonces. Nada, la obra fue mal comprendida en su época. La verdad es que hubo dificultades a la hora de transmitir el texto y sencillamente en ella es como una gran enciclopedia de mitología. Me salto lo que tendría que ver con la transmisión del texto. Sí que les muestro una imagen que es interesante del texto de puño y letra del Tostado del autógrafo, que es el que pueden ver a la izquierda, y a la derecha cómo ya hay errores a lo largo de los manuscritos. Esta es una imagen de la edición de la obra y muy rápidamente de la última obra de la que me falta hablar, disculpen, de las 10 cuestiones vulgares. Nada más que digo 2 frases, una de ellas que es el primer tratado de mitografía que existe en literatura castellana y que en ese tratado el Tostado realiza de los 8 dioses de los que habla una interpretación efemerista, astral y alegórica. Y con permiso de 30 segundos de Victoriano, sí que quiero hablar, y con esto me despido en estos 30 segundos, de las aportaciones del Tostado. Considero que es una figura fundamental a la hora de estudiar la teoría de la traducción, puesto que el Tostado habla de cómo se tiene que traducir, si muy literal o muy libremente. Él propone una vía intermedia, pero es un mal ejemplo, porque la verdad que lo que hace es que se queda más o menos más en la parte de que sería propiamente medieval. En segundo lugar, es un gran transmisor de mitos, una enciclopedia de mitos a la que pueden haber acudido muchos autores. Cabría por valorar, y es una parte que a mí me interesa mucho, cómo realiza sus propias traducciones de los clásicos, en concreto de las Metamorfosis de Ovidio, que a mí me parece interesantísimo, porque no solamente le cita perfectamente, sino que hace unas traducciones muy claras y muy precisas. Y en último lugar, esto no es una aportación del Tostado, es un deseo mío, y es que considero
yo no lo voy a hacer y alguien me podría criticar por ello, aunque sí que he trabajado algunos textos del tostado, pero me parece que hay una necesidad de que se realicen, como veíamos también en una de las charlas de esta mañana, hay una necesidad de realizar nuevas ediciones críticas, porque algunos de los textos o no se han editado o están mal editados. Y les dejo mi correo para alguna aportación, nada más. Muchas gracias por su atención.